¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa que ustedes ya han hecho pues grande, nos han apoyado mucho, siempre alentándonos con sus me gusta, compartiendo, difundiendo. Sean bienvenidos a este programa de Rutas y Retos de Legalidad. Ya saben, como siempre, su amigo Juan Negrete, de este lado, de la mano de grandes expositores, grandes invitados, realmente estrellas prácticamente del panorama jurídico, de temas de trascendencia nacional, de muchos temas que nos involucran como el derecho, la contabilidad, los temas fiscales, administrativos, económicos, etcétera, y que ustedes se apasionan con nosotros junto con nuestros invitados. El día de hoy déjenme decirles que estoy muy realmente honrado, estamos de manteles largos aquí en el programa, ya que contamos con la valiosa presencia del magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez, que pues prácticamente dentro de su amplia trayectoria que tiene, que nos llevaría yo creo que 3 programas, poderla decir, pero sí podríamos abordar rápidamente, decir que pues él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en México, maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa en México. Ha realizado estudios de doctorado en el Centro de Investigación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad La Trobe en Australia, así como en Deakin University, Australia, donde incorporó en su investigación doctoral los principios de justicia terapéutica a la administración tributaria. ¡Wow! Que este tema yo creo que hasta nos podría surgir otro tema para otro programa más. Se ve muy interesante la justicia terapéutica en la administración tributaria. Ha participado como ponente en diversos foros a nivel nacional, internacional, múltiples universidades, múltiples instituciones públicas. Realmente podríamos señalar países como Australia, Alemania, España, Argentina, Perú, por supuesto México, entre muchos otros. Autor de diversos libros, artículos, textos académicos. Se ha desempeñado como abogado, dictaminador, jefe de departamento y subadministrador del Servicio de Administración Tributaria. Ha ocupado cargo de secretario de Acuerdos de Sala Regional, Sala Especializada en Juicios en Línea y de la Junta de Gobierno y Administración, todos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y pues hoy por hoy, desde 2015, en abril, fue nombrado presidente por el presidente de México, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desempeñando pues obviamente tan loable cargo hasta la fecha. Querido magistrado Luis Enrique Osuna, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar con nosotros, sobre todo platicando de un tema muy relevante, muy interesante, como lo es el principio de privilegio del fondo sobre la forma en materia administrativa. Vaya que es un tema que siempre hay un debate entre qué debe prevalecer, qué es lo que normalmente debemos enfocarnos más. Pero bueno, ¿cómo se encuentra este día? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra, magistrado? Muy bien, Juan, un saludo a toda tu audiencia. Pues me siento muy contento, la verdad, de estar con ustedes, tener siempre la oportunidad de reflexionar. Yo siempre comento cuando tengo la oportunidad de participar y especialmente en foros como el tuyo, mi meta número 1 es lograr la reflexión, ¿no? El conocimiento y descriptivo y transmitirlo es muy importante y hay que hacerlo, pero siempre busco yo más la reflexión. Entonces vamos a hacer una charla precisamente que vaya muy enfocado en tratar de que pensemos, ¿no? Aquí nadie viene a dar resoluciones absolutas, sino al contrario, lo que yo busco es precisamente el debate reflexivo que nos haga impulsar el derecho y los lleve a mejores lugares. Realmente eso es lo que realmente trasciende, nunca dar por sentado que porque ya viene en la ley, que porque la Corte ya lo dijo la Corte, entonces tenemos necesariamente que quedarnos detenidos sin reflexionar, ¿no? Las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia y de los demás órganos emisores, por supuesto que se respetan, el Poder Legislativo se respeta también, por supuesto, pero no por eso vamos a dejar de pensar, ¿no? El derecho se transforma todos los días, es dinámico y debe de ser flexible hasta cierto punto. La propia Corte abandona sus propios criterios y los legisladores reforman, precisamente mejorando el mismo. Entonces no hay que quedarnos en una posición fija y si es que esto es así, ¿no? No hay que, la propia doctrina también va evolucionando y más en un mundo hipermoderno y con donde rige la inmediatez y la velocidad provocada precisamente por la globalización y las nuevas tecnologías, pues tenemos que movernos al mismo ritmo y tenemos que pensar a esa misma velocidad, Juan. Estoy completamente de acuerdo, magistrado. Creo que precisamente en este dinamismo en el que nos encontramos, hoy más que nunca es una exigencia
entrar a este juego dinámico del derecho, de esta evolución, sobre todo en la materia administrativa, fiscal, toda vez que pues, es una de las ramas del derecho, pues diría yo, sobre todo más cambiantes. Cada año tenemos reformas, cada año tenemos nuevas posturas, pero sobre todo entender las bases primigenias de lo que es esta materia, como este tema que hoy nos junta, magistrado. Por lo tanto, pues me gustaría cederle el uso de la voz para que usted iniciara este tema, nos expusiera del tema y posteriormente compartiéramos unos puntos de vista respecto del mismo, si así usted lo considera viable. Claro que sí, por supuesto, mi estimado Juan. Pues vamos a hablar un poco, insisto otra vez, ya volviendo a temas reflexivos. Me voy a permitir compartir una pantalla. Denme un segundo. Y vamos para poder nomás llevar la guía, porque si no, Juan, yo podría estar hablando toda la mañana. Y luego eso nos complica. Es un tema realmente muy interesante. ¿Ya se está compartida la pantalla? ¿Me confirmas? No, todavía no la estamos viendo, pero ya está habilitado para compartir. Ok, entonces sería así. Ya. ¿Ya? Entonces, ok. Primero. Bueno, exacto, ya la estamos viendo. Ahora sí, perfecto. Y luego las nuevas tecnologías me van moviendo también, ¿no? Y es precisamente tratar de estar atentos, ¿no? ¿Qué vengo a conversar yo el día de hoy, ¿no? Vengo a hablar del principio de privilegio de fondo sobre la forma, ¿no? Lo voy a enfocar en el juicio contencioso administrativo, porque el principio de privilegio de fondo sobre la forma lo podemos encontrar también en interpretación de leyes, especialmente las fiscales. Tenemos hoy por hoy una sala especializada en materia de fondo que tiene precisamente sus matices, ¿no? Lo podemos encontrar inclusive en los principios de contabilidad hoy por hoy, ¿no? Siempre tratando de privilegiar precisamente el aspecto toral, ¿no? De cada uno de los aspectos fiscales y tributarios, ¿no? Que también aplican desde mi punto de vista para la materia administrativa. Pero yo el día de hoy quiero enfocarme en la resolución de conflictos, ¿no? Ya sea a través de recursos administrativos, ¿no? Como en la jurisdicción contencioso administrativo, tanto local como federal, porque finalmente sería la misma posición, ¿no? ¿Qué tenemos respecto a este principio? Bueno, tenemos un artículo 17 constitucional, recientemente, entre comillas, reformados, donde obviamente ya tenemos todas las raíces de la justicia tan importantes, ¿no? Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ¿no? Ya sabemos, todos tenemos derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos, muy importante, plazos y términos, que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. ¿Ok? Pero además, ya había dicho, si estamos viendo ahí, justicia completa, ¿no? Sin embargo, pues se hizo una reforma, ¿no? Claramente, y en este párrafo que se adiciona, dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos, es decir, también los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas deben de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Aquí tenemos dos variantes muy importantes, ¿no? Lo que viene siendo los formalismos relacionados y perdónenme que vaya a tratar de ser siempre lo más coloquial posible, ¿no? Precisamente para no entrar a tecnicismos y todos me puedan comprender, especialmente muchos de los jóvenes que sé que ven este programa. Aquí cuando hablamos de formalismos y formas, podemos dividirlos en dos partes, pero una primera es precisamente todo aquello que tenga que ver con los requisitos de admisibilidad, ¿no? Los requisitos de admisibilidad no deben de ser interpretados de una manera que obstaculice la justicia, ¿no? Principio pro actione, ¿no? Además, conjugado obviamente con el principio pro persona, debemos deliberar, ¿no? Debemos deliberar nosotros dentro de la gama posible, ¿no? Y privilegiar siempre el privilegio de la acción. Ok, este privilegio de la acción que nosotros tenemos que privilegiar no es de manera irrestricta, no es absoluto, ¿no? Eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte desde hace algunas décadas tiene bastantes pronunciamientos, y por eso yo sí ahí, aquí subrayaba, leyendo el párrafo anterior, que se deben de cumplir con los plazos y términos que fijen las leyes.
precisamente ahí está una condicionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el establecimiento de plazos respectivos, el establecimiento de ciertas reglas en términos, incluyendo, por supuesto, la competencia de las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que van a conocer y hasta dónde van a conocer? Está fijado en la ley. ¿Ok? De ninguna manera se debe de entender que nosotros vamos a hacer un lado todos los requisitos de ley para privilegiar la acción. ¿Ok? Solamente cuando sea flexible. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero quería hacer énfasis en esa parte importante de lo que viene siendo formas y formalismos, ¿no? Pero hay una segunda parte igualmente importante que tiene que ver con la resolución de los conflictos. Precisamente atendiendo al ya denominado famoso principio de mayor beneficio, deben las autoridades que resuelven recursos o instancias y también los tribunales y juzgados tratar siempre de resolver el fondo de las controversias, ¿ok? Y no resolver los asuntos solamente por vicios procesales, ¿ok? Dice, en la reforma constitucional se establece precisamente como principio el deber de las autoridades de privilegiar por encima de aspectos formales la resolución de fondo del asunto y la exigencia de un cambio de mentalidad. La exigencia de un cambio de mentalidad para tal efecto, de modo que no se opte por la solución más sencilla o más rápida, sino aquella que clausure, que mate el asunto. No, vamos a resolver el fondo y la aplicación del derecho sustancial. ¿Qué es lo trascendente precisamente de este comentario, de esta puntuación? Para mí, el cambio de mentalidad. Porque la sola ley y la Constitución y la jurisprudencia pueden venir a establecernos una gran cantidad de reglas, pero si el operador jurídico continúa con esa mentalidad tradicionalista, ¿no? Enfocada en muchísimas veces o bastantes veces en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, pues realmente no vamos a lograr que lo deseable, ¿no? Inclusive a nivel constitucional y convencional, se alcance, se logre. Entonces, no a través de un plumazo se cambia la mentalidad de los operadores jurídicos, ¿no? Tiene que haber un proceso de capacitación, no solo técnica, ¿ok? Sino de fondo, de trascendencia. No he hablado, ya mencionaron por ahí la justicia terapéutica, tiene muchas implicaciones también para los operadores judiciales, necesitan tener una formación mucho más compleja y no solamente enfocada en aspectos técnicos del derecho. Por ahí escribí algo relacionado con el juez terapéutico, donde hablo de un pensamiento jurídico terapéutico que precisamente eso implica, ¿no? La multidisciplina. El juez tiene que estar capacitado para ver más allá de los aspectos estrictamente legales. Tiene que también ver y tomar en consideración aquellas situaciones extralegales, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo realmente a lograr, más allá de la aplicación técnica del derecho, una mejor justicia? ¿Estoy en condiciones de hacerlo o no estoy en condiciones de hacerlo? Sería precisamente la pregunta, ¿no? Recordaba yo hoy en la mañana que venía y busqué rápidamente mi tesis de maestría, creo, donde hacía referencia, Juan, a un diagnóstico que se hizo en el tribunal, creo que en 1997, espero que el dato no me vaya a fallar, si no es que antes, pero sí creo que 97, donde en este diagnóstico precisamente se hacía mención a 29 aspectos que en el contencioso administrativo federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otro Tribunal Fiscal de la Federación, luego Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tenía, qué problemáticas se habían detectado en ese diagnóstico y hay aspectos relevantes que se relacionan con el tema. El primer componente de estas situaciones es la mala calidad de las resoluciones, ¿no? La número 2 es no se hace estudio a fondo de los asuntos. Ya 3, ya estábamos hablando de falta de uniformidad de criterios, ¿no? Lentitud de las resoluciones, exceso de formalidades en el procedimiento, sobrecargas de trabajo, inseguridad jurídica, actitud rígida y negativa de los magistrados al resolver y el trato al personal, ¿no? Falta de medición cualitativa del trabajo, y de nueva cuenta excesos de cargas de trabajo, retraso en turno
de demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente aquí solo quería pintarles precisamente esta situación diagnosticada ya hace más de 2 décadas, precisamente refleja algunos aspectos de la trascendencia de la reforma constitucional y cómo impacta en el funcionamiento de un tribunal de justicia, ¿no? Si nosotros nos vamos a la teoría internacional, procedural justice, es justicia procedimental traducida, que mide precisamente la percepción subjetiva de justicia por parte de los usuarios del sistema, nos habla que si una persona siente que al transitar por algún procedimiento o un juicio, su experiencia fue negativa, independientemente del resultado, es decir, si la sentencia o resolución les es favorable o no, ellos van a tener una mala percepción de lo que se dio en el sistema. Se tienen que cuidar estos aspectos, Juan, y para poderlos cuidar tenemos que ser más incluyentes, tenemos que ir más allá del mínimo, de lo mínimamente exigido, ¿no? Por la ley, por ahí, Código de Ética Iberoamericano, exposición de motivos, dice precisamente que el juez mediocre es aquel que se conforma con el mínimo exigido por la ley. Bueno, no queremos jueces mediocres, México lo necesita. Necesitamos jueces que realmente estén comprometidos con su función más allá de lo estrictamente exigido por la ley. ¿Qué pasa en la Cámara de Senadores constatando esta reforma? Bueno, si no se trata de suprimir las formalidades de un juicio, de un procedimiento seguido en forma de juicio, sino que con apego a los principios que norman la función judicial, se afirme la atención y solución de la cuestión de fondo planteado, ¿no? Insisto otra vez, no es irrestricto, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero es muy importante tomarlo perfectamente en consideración. También se dice precisamente en esta iniciativa que se debe de privilegiar la solución del conflicto de fondo sobre los formalismos procesales y que responde ello al propósito de facilitar el conocimiento y la resolución del asunto planteado por encima de las formalidades procesales, sobre la base del principio de igualdad de las partes, el debido proceso y el ejercicio del derecho de cada persona en un procedimiento seguido en forma de juicio. Y aquí está la parte de lo irrestricto, ¿no? De la excepción. Por supuesto, vamos a privilegiar el fondo sobre la forma, pero eso no significa que por ello vamos a admitir demandas que estén extemporáneas, vamos a admitir juicios que no deban de ser materia de la competencia de un tribunal, no por eso vamos a generar un desequilibrio en favor de un gobernado, ¿no? Especialmente en el contencioso que se tiene que cuidar, precisamente la equidad procesal, sino más bien no convertirlas en trampas procesales que fastidien precisamente el ejercicio de la acción. No se trata de cuidar un formalismo sacramental, ¿no? Esas frases luego sagradas que si no le pusiste protesto lo necesario te la resecho, ¿no? Por ahí hay un pronunciamiento que acaba de salir este viernes, si mal no me equivoco, por ejemplo, en el sentido de que si una promoción se presentó en un juzgado, iba dirigida a un juzgado distinto al que iba la promoción, no se tiene que desechar la promoción, es un error de forma, pero finalmente la acción se ejerció en tiempo, y eso es lo que debe favorecer. Principio por acciones, principio por persona, es cierto, te equivocaste, oficialidad de partes. No, lo dirigiste a un juzgado, al juzgado primero y al segundo, ¿no? Vamos a privilegiarlo, no vamos a convertirlo en una trampa, de eso se trata, ¿eh? Pero no se trata en lo absoluto de decir no entro al fondo, ¿no? Le voy a sacar la vuelta al fondo, al contrario, ¿no? Tenemos décadas tratando de huir precisamente de eso. ¿Para qué? Para resolver todo lo que se pueda en la sede correspondiente. Por eso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy por hoy, mutó, cambió, ¿no? Pasó de ser un tribunal de mera anulación a ser uno de plena jurisdicción. Ejerzamos esa plena jurisdicción, ¿ok? Las previsiones legales de carácter técnico sobre las cuestiones de forma y las formalidades del procedimiento no deben constituirse como obstáculos, como mencionaba, a que el juzgador desentrañe y se pronuncie, ¿no? Sobre la cuestión efectivamente planteada por quienes accionan la máquina jurisdiccional. Muy importante, mi estimado Juan, estimada audiencia, que tengamos siempre esto en consideración.
La reforma, se repite, no tiene por alcance la extinción de toda formalidad, ni una permisión a los juzgadores de hacer a un lado la ley, pues expresamente se estableció que dicho ejercicio debe ser realizado con pleno respeto a los principios constitucionales y legales que rigen la función. Y ahí está, repitiendo de nueva cuenta, tan importante, por eso lo vuelvo a decir, no quiero que se confunda la audiencia, estas restricciones, ¿no? Ese ejercicio de privilegiar el fondo sobre la forma tiene que tener como cimientos el respeto al debido proceso y a la equidad procesal para que exista precisamente seguridad jurídica para las partes, ¿no? Me voy ahora hacia el principio de todo esto, que es la exhaustividad. Por definición, la exhaustividad exige el estudio de la totalidad de los argumentos, expuestos en la demanda, cuidando que los razonamientos de la sentencia sean compatibles y coherentes entre sí, ¿no? Congruencia interna y congruencia externa. En consecuencia, las resoluciones judiciales deben estar completas. Se deben de analizar todos los conceptos de violación expresados por las partes y no ignorarlos, ¿no? Ese es el principio de exhaustividad. Esa es la definición. Se relaciona con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de las cuestiones o puntos litigiosos sin omitir ninguno de ellos. Es decir, resolviendo sobre todo y cada una de las controversias que hubieran sido materia de litis y que se presentaron de manera oportuna. Aquí es muy importante decirlo, ¿no? Privilegiemos el fondo sobre la forma, pero pues se tiene que hacer valer, ¿no? Tiene que haber un concepto de impugnación que lo haga valer. ¿Por qué? Salvo excepciones, no podemos nosotros subsanar la deficiencia de la defensa, tanto de la parte actora o la deficiencia en el caso de las autoridades. Eso no llega a ese extremo, salvo las excepciones jurisprudenciales o de ley, ¿ok? Entonces tiene que haber conceptos de impugnación. Alguien me decía hace relativamente poco, es que en la demanda no hicieron ningún concepto de impugnación de fondo. Pues entonces no vamos a resolver fondo, no podemos. ¿Me explico? Entonces vamos a resolver forma, porque es lo que hay, ¿no? En ese orden de ideas, dice, el principio de exhaustividad se ve vulnerado ante una sentencia o laudo incompleta, precisamente por la falta de exhaustividad que no tuvo el juez. El concepto exhaustivo es un adjetivo que expresa algo que se agota o apura por completo. Dimensión conceptual no ajena a las decisiones de los jueces, puesto que su función principal es averiguar o desentrañar la verdad judicial. Cuando hablo de verdad judicial, me acuerdo, por favor, pueden verificarlo en PRODECON, precisamente uno de esos criterios relacionado, muy importante, relacionado con el principio de fondo sobre la forma y sobre la importancia de la verdad legal. Los órganos judiciales tienen la obligación de resolver las demandas de las partes y pronunciarse sobre ellas en cada sentencia y no pueden ignorar o distorsionar la controversia. De lo contrario, estarían viciando el contenido propio de las sentencias, ¿no? Se estaría vulnerando el derecho de alguna de las partes, ¿no? Y ahí es donde precisamente ya se empieza a afectar la imparcialidad, la independencia que todo juzgador debe tener en los procedimientos jurisdiccionales, ¿no? El principio de exhaustividad se orienta a que las consideraciones de estudio de la sentencia se resuelvan de la más alta calidad posible, completitud y de consistencia argumentativa, ¿no? Aquí ya acercándonos precisamente a la tutela judicial efectiva, nos dice Agudo Zamora, el contenido del derecho a la protección judicial supone no solo que te dejen acceder a los tribunales, sino también precisamente tener esa tutela efectiva. Por ello, todas las personas tienen derecho a tener una decisión de fondo en el asunto jurídico que le concierne, ¿no? Y esta decisión debe estar perfectamente argumentada, fundada en derecho, sea favorable o sea adversa. Esos son los principios, esa es la generalidad, ¿ok? Y ahorita vamos a pasar, ahorita más adelante, precisamente a la excepción. Los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia en pro del formalismo. La Suprema Corte ha sostenido en diversos precedentes que los tribunales deben resolver los conflictos evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo.
teniendo presente siempre la ratio de la norma y los principios pro persona y pro acción, como ya había mencionado, para evitar, ¿no?, que se impida el enjuiciamiento de fondo. Es una obligación constitucional. No es el si yo quiero o no quiero, a mí se me hace, al cabo que no se van a ir al amparo porque le estoy dando una nulidad, al cabo, así no funciona, ¿no? La función no, de nuestras decisiones, de los jueces, de los magistrados e inclusive de las autoridades administrativas, no debe de estar asumiendo, ¿no?, o infiriendo qué es lo que las partes van a hacer. No voy a estudiar este concepto de impugnación, ni que contiene todas estas periciales, porque además me va a llevar mucho tiempo, porque de todas maneras el asunto va a salir por otro agravio y no creo que se vaya al amparo, ¿no? No le voy a dar término para ampliar, porque finalmente el asunto va a salir por este concepto. No funciona así. Es reprobable totalmente tener esa visión, ¿no? Se tienen que respetar las garantías constitucionales, el debido proceso, y se tienen que cuidar precisamente todos los derechos humanos que tienen los ciudadanos. Los fallos emitidos para efectos que permiten purgar vicios formales o procesales intrascendentes a la resolución de fondo son inconsistentes, ¿no? Chocan con el principio de justicia pronta, pues solo retrasan la solución final del asunto, lo que impacta negativamente en el sistema judicial al impedir una decisión pronta, ¿no?, postergándola innecesariamente en detrimento de la justicia completa, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en el pasado, pero sigue sucediendo? Okay, no se engañen, los que creen que no sucede. Sigue sucediendo, a lo mejor en menos proporción, pero yo creo que más proporción de la que yo creo que sea necesaria, es que se dicta una resolución, dejan a salvo las facultades de las autoridades, o bien dictan por efecto, la autoridad viene de nuevo, como no resolvieron el fondo, se vuelve a crear un ciclo ahí, precisamente de pimponeo, ¿no? Va, viene, va, viene, va y viene, y el contribuyente que tenía derecho a una devolución, pues se tarda 4 juicios en obtenerla, ¿no? Porque no quisieron nunca estudiar el derecho subjetivo que tenían ni analizar las pruebas que tenían. Estaban en el legajo de la autoridad judicial, ¿no? Lo tenía el magistrado, estaba todo para poderse pronunciar, pero dijo, no está debidamente fundada y motivada, lo voy a regresar por efectos que la autoridad sea la que lo valore, ¿no? No hay periciales contables, y pues no, yo soy perito en derecho, no en contaduría, así que lo voy a regresar. Hay que reflexionar al respecto. Don Mariano Azuela nos dice por ahí bueno, finalmente es parte de una sentencia donde él es ponente, pero que hicieron suya los magistrados que integraban con él. Tiene este párrafo muy interesante, dice: la función de los órganos jurisdiccionales no puede consistir en quitarse los asuntos de encima con el propósito de disminuir los asuntos pendientes de resolver, aunque ello sea a través del análisis de una cuestión procesal o formal. Aunque sea fácil preverla, subsanada la irregularidad, se plantearía un nuevo amparo en este caso, ¿no? En nuestro caso sería un nuevo juicio, que dará lugar a que se vuelvan a proponer cuestiones de procedimiento, forma y fondo, que habiéndose propuesto desde la primera ocasión, ya podían haber sido enjuiciadas, dice don Mariano. La exigencia entendible, por supuesto, de los órganos administrativos, de los órganos de vigilancia, de los tribunales, es muy válida, es muy importante, tiene que seguirse y tiene que cuidarse, ¿no? Tiene que haber un número adecuado, ¿no?, de producción, ¿no?, de sentencias. No pueden los juzgadores durar todo el mes y sacar solo 2 sentencias, ¿no?, emitir solo 2 sentencias. Eso sería fuera de todo contexto, ¿no? Pero sin embargo, no debe ser el único parámetro a medir. Tiene que analizarse con mucho cuidado y con todo el respeto a la autonomía e independencia de los magistrados. Se tiene que analizar qué está sucediendo en el fondo de los asuntos, porque de otra manera, esta presión que existe informal y formal de las sobrecargas de trabajo muchas veces llegan a que se sacrifique la calidad por la cantidad, ¿no? Muchas veces se pueden tomar decisiones para que el asunto finalmente se vaya, ¿no? No obstante lo anterior, que va a volver a prosperar, ¿no? Va a regresar el asunto de nueva cuenta, ¿no? Y causando un daño, por supuesto, de entrada a los justiciables. Yo creo que eso no debe de ser. A medida tiene que trascender, el juez tiene que, y los magistrados tienen que tener una nueva formación mucho más cuidadosa en ese sentido, ¿no? Hay que ser bien cuidadosos con este tema,
Continúa don Mariano, dice: un concepto de violación o agravio puede ser considerado inoperante si se advierte con claridad que, aunque resulte fundado, existen otras razones para justificar la decisión de fondo, no justificándose otorgar una protección constitucional para efectos que se tornaría ficticia, cuando se previera que en mayor o menor tiempo y a través de una sola o de varias sentencias, producto del fenómeno descrito, se tendría que llegar irremisiblemente a la misma decisión que se pudo haber tomado desde el principio, ¿no? Regresar a sede administrativa solo provoca que se vuelvan a ejercer facultades. Ahí la importancia precisamente de la culminación absoluta del acto. ¿Sí? ¿Qué dice la Suprema Corte? Ahora ya lo vemos en estas dos tesis importantes que me permito citarles. La contradicción de tesis 191, cuyo rubro nos dice: procedimiento contencioso administrativo, conforme al tercer párrafo del artículo 50 de nuestra ley de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. La sala de conocimiento al emitir la sentencia debe examinar todos los argumentos de las partes con las salvedades correspondientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esa jurisprudencia? Palabras más, palabras menos. Dice: en seguimiento del artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido de que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales deben examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas, la litis completa, ¿no?, para emitir la decisión, conforme al tercer párrafo del artículo 50 y a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las salas del tribunal, al emitir las sentencias, deben también considerar todas las causas de nulidad propuestas en la demanda y la ampliación, así como todas las razones hechas valer por la autoridad en la contestación, y en su caso en la contestación a la ampliación aquella, ¿no? Y en general todos los formulados por las partes, toda la integración de la litis, y con ello, solo con ello se cumple con los principios de congruencia y exhaustividad. ¿Ok? Aquí es importante subrayar esto. Esta es la regla general. Siempre hay que analizar todos los conceptos de impugnación. Históricamente así ha sido el deber, la obligación de ley. No hay nada que lo haya modificado. ¿Ok? Lo que existe es, para evitar, ¿no?, un análisis ocioso, ¿no?, de conceptos de impugnación que finalmente dependen, por ejemplo, de una decisión principal, pues no tiene caso analizar los accesorios cuando ya se resolvió que el crédito de fondo pues no era legal, a lo mejor porque no era causante del mismo el actor, por decir un ejemplo, ¿no? Pues no tiene sentido ponernos a analizar si la actualización se encuentra debidamente fundada y motivada, porque pues depende de que sea, porque eso es lo que se buscaba, ¿no? Oye, pues si no tiene caso que lo estudies o no lo estudies, pues de todas maneras va a ser igual, ¿no? Aquí hubo un tema precisamente porque en muchísimos de los criterios y en la propia legislación, Código Fiscal de la Federación desde ese entonces, se hablaba precisamente de darle privilegio a las sentencias que condujeran a la nulidad lisillana, sin hacer distinción. Sin embargo, la evolución jurisprudencial y del propio derecho pues nos marca que hay veces que efectivamente nos encontramos frente a una nulidad lisillana, pero esa nulidad lisillana no tiene el mismo impacto dependiendo de cuál sea la razón. ¿De qué manera va a aniquilar el acto administrativo? ¿No? ¿Como qué lo aniquila? Por ejemplo, pues la incompetencia de la autoridad. Ya esa autoridad no va a volver a poder emitir, es incompetente, no tiene facultades. Sin embargo, en los análogos, por ejemplo, indebida, insuficiente fundamentación de la competencia, aunque lleva a la nulidad lisillana de una manera equiparada, porque así lo estableció la Corte en jurisprudencia que no se ha modificado. Espero que exista una nueva reflexión al respecto, porque no hace distinciones. El acto de autoridad cambia, ¿no? Las consecuencias de la nulidad lisillana se modifican, ¿no?, independientemente de lo que la jurisprudencia diga. ¿Okay? Que eso es básicamente lo que te decía, Juan. No porque la jurisprudencia firme en este momento ya lo dijo de alguna manera, necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay que reflexionarlo, hay que citar, hay que seguir estableciendo qué es lo que yo quiero, ¿no? Qué es lo que el derecho necesita, ¿no? Hacia dónde va. Entonces no hay una prohibición para analizar todo. Sin embargo, en el foro pareciera que hay una confusión en un pequeño sector donde creen que está prohibido analizar
conceptos de impugnación cuando ya se declaró la nulidad. No existe ninguna prohibición. Todos podríamos analizar todo, los de fondo y los de forma, en todas nuestras sentencias. Y sería la sentencia que cumpliera con mejor, ¿cómo se llama? Con mejor rigor los principios de congruencia y exhaustividad. Analicé todo. Ah, era innecesario. Ah, pues al magistrado le gusta trabajar. Eso creo que hay que verse. Bueno, las salvedades que te comentaba, la propia jurisprudencia lo establece. Dice, ¿cuándo se da precisamente la excepción? Cuando se estimen fundados los argumentos de la parte actora que conduzcan a la determinación de una nulidad lisillana en la resolución combatida. Así es como dice la Corte. Yo lo único que digo es que no todas las lisillanas aniquilan completamente el acto. Ahorita dije un ejemplo, incompetencia de la autoridad. Otro ejemplo que podría ser sería desvío de poder. Otro ejemplo que podría ser sería caducidad, ¿no? Especialmente de las facultades, no la caducidad de la instancia, ¿no? Hay dentro de las nulidades lisillanas hay diferencias y eso es lo que hay que empezar a construir, ¿no? ¿Quién aniquila y de qué manera y por qué el acto administrativo que se tilda de ilegal? ¿Qué otro punto nos dice? Cuando no puede invalidarse un acto legalmente distribuido, obviamente aquí estamos en la postura que estoy diciendo yo, y también dicen los casos que la sala considere necesario el estudio de los argumentos. Bueno, la sala lo considere necesario en uso de su independencia y autonomía jurisdiccional de decisión, me parece acertado, pero también la propia Corte lo establece en la jurisprudencia, pues tienes que justificarlo, ¿eh? Y si tú lo justificas, por supuesto que y el actor o la autoridad no están de acuerdo, pues deberían de promover, estar en condiciones de promover y decir, oye, pues no por nomás porque lo dijo el magistrado, efectivamente era innecesario, ¿no? A mí me otorgaba un mayor beneficio, o para mí era muy importante, y exponer las razones del por qué, ¿no? Otra jurisprudencia de la segunda sala, la 33 de 2013, nos dice, procedimiento contencioso administrativo, artículo 51, obliga al estudio de los conceptos de impugnación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aún y cuando el acto impugnado adolezca de una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Aquí la Corte hasta cierto punto está siendo pues un poco más acorde a lo que yo vengo comentando. Aquí se está haciendo distinciones, ¿sí? Dice en esta jurisprudencia los dos puntos más importantes. El principio de mayor beneficio implica que debe privilegiarse el estudio de los argumentos que de resultar fundados generen la consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto impugnado. No todas las nulidades lisas y llanas eliminan totalmente los efectos del acto impugnado. Las salas deben examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impugnado adolece de una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Bueno, hasta aquí yo básicamente voy a dejar la presentación, digamos, un poco más formal, y quiero pasar a tomar café con el anfitrión. Dejo precisamente una cita del Principito. Nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números, ¿no? Nos importan a más de uno más la calidad de las sentencias, el estudio de fondo, la exhaustividad, ¿no? Y hacer un trabajo de la manera más digna que el tener un inventario sano, ¿no? Las partes, estos son los más importantes, los gobernados son los más importantes, y contrario a lo que algunas personas puedan considerar, inclusive cuando se analiza un concepto de impugnación que resulte infundado para las partes, para la parte actora, por ejemplo, en el ejemplo que se me viene a la mente, aún y cuando eso no es un perjuicio. Yo creo que ahí también en el lenguaje debemos empezar a modificar. Que te estudien un concepto de impugnación y te digan conforme a derecho que no te asiste la razón, no es un perjuicio. ¿Ok? Se está cumpliendo con la norma constitucional, te están dando justicia completa, ¿no? Pensar que solo si te dan la razón significa entonces que no te causen perjuicio. Yo creo que es un error. Yo creo que ahora sí de comunicación jurídica, ¿no? Tenemos que mejorar nuestro lenguaje, ¿no? Ciertamente no te asiste la razón, ciertamente tienes derecho tú a seguir argumentando que sí la tienes, pero el análisis completo de tu litis no puede ser de ninguna manera
considerada como un perjuicio aún y cuando no te den la razón. Dejamos de compartir. Con esto terminamos. Excelente. Estamos bien. No, pues realmente muchas gracias, magistrado. Creo que nos expuso, nos llevó de la mano ahorita para analizar puntos muy relevantes y comprenderlos de igual forma. Sin lugar a dudas, como le decíamos al inicio del programa, siempre ha existido un debate, sobre todo en materia fiscal o administrativa, respecto de qué debe prevalecer, si la forma o el fondo. Hoy por hoy, usted ya lo mismo lo ha señalado, a través de los principios de la Suprema Corte, a través de las interpretaciones que se han dado desde las iniciativas recientes, de que debe de prevalecer un poco el fondo, es decir, hay que tomar todo en cuenta como juzgadores, pero tiene que prevalecer la razón de fondo que puede, en este caso, por ejemplo, en materia fiscal o administrativa, pues detener un acto o modificar un acto o, en su defecto, pues no hacerlo de forma que se valide porque está muy bien sustentado, no tiene ningún problema. Ahora, entendemos que cuando hablamos de exhaustividad, pues implica hacer un estudio completo de todo lo que se le presenta al juzgador. Ahora, estoy también de acuerdo y creo que sobre todo hacer estos puntos para las personas que nos escuchan. ¿Por qué causa cierto problema el formalismo muchas veces? Porque lo planteó precisamente el magistrado. Normalmente en cualquier juicio, cuando a veces por un tema de formalidad se llegase a coartar, por así decirlo, el acceso a la justicia de algún justiciable, pues a veces les deja en estado de indefensión, ¿no? Porque realmente no se está entrando a la materia de fondo de la controversia, sino pues a veces por un error de forma, por un error dentro de la presentación de la demanda, y que así lo marca la ley, pues se llegan a desechar incluso demandas, ¿no? Impidiendo que puedan muchas veces acceder. Esto hablando de juicios diferentes, generales, por así decirlo. Ahora, me gustaría preguntarle, magistrado, ¿qué opina usted respecto que en materia fiscal, sobre todo, que es el tema, veamos hoy por hoy cada vez más esta tendencia hacia el fondo del asunto y estamos dejando la forma? ¿Y por qué lo digo así? Porque usted como ejecutor, prácticamente juzgador de dirimir estas controversias, pues a veces los litigantes nos preguntamos, bueno, realmente una nulidad para efectos de que se reponga un procedimiento, pues de alguna u otra forma, pues no resuelve para muchos el tema en cuestión, ¿no? Porque pues muchos dirán, por ejemplo, los actores, es que pues realmente no estoy nulificando el acto, sino lo único que conseguir es que pues me la den nulidad, pero para que me la vuelvan otra vez a aplicar y vuelva a surtir pues posteriormente sus efectos. ¿Qué opina usted de este dilema? Porque todavía existe esta postura de, bueno, que todavía la forma predomine un poco en ciertos procedimientos, pero bueno, ¿qué opina usted, maestro? Gracias por la pregunta, porque aunque traté de medio dar algunos pincelazos, porque parece que estoy en contra de la forma, pues quiero clarificar lo que no es así, para nada, ¿no? Aquí hay que distinguir, ¿no? Entre los requisitos que están justificados, ¿no? Los formalismos que están justificados. De hecho, me voy al juicio contencioso administrativo, es un juicio formal en oposición a lo informal y no ha cambiado esa naturaleza. Hay que cumplir al pie de la letra con esos requisitos. Es importante, por supuesto, cuidarlos, porque muchos de ellos precisamente lo que buscan es la equidad entre las partes, el debido proceso, precisamente el que permitir finalmente llegar a una decisión de fondo adecuada, ¿no? Porque si hay un caos en todo el aspecto formal, ¿no? Entonces no vamos a poder llegar a donde realmente estoy diciendo yo que hay que llegar, ¿no? Y diciendo la Constitución que hay que llegar. Entonces, yo creo que lo que debe de seguir existiendo, Juan, es que cuidemos la forma, que cuando hay un exceso, por ejemplo, por parte de las autoridades en ese sentido, lo exijamos, no lo demandemos,
¿no? Hay un tema muy común en materia fiscal, ¿no? Que es el tema de devoluciones, y estoy seguro que más de una audiencia lo sabe y lo ha padecido, ¿no? Es el van con la autoridad, les niegan la devolución por un motivo, luego van a juicio, ¿no? Ganan, porque ese motivo no era legal, lo regresa, se regresa en algunos casos, otra vez a la autoridad administrativa, y la autoridad le da un nuevo motivo, y luego otra vez a juicio, ¿no? Y otro nuevo motivo, o sea, y sería un infinito, ¿no? Ya por ahí hay unos criterios, obviamente, y bastantes de mis compañeros magistrados ya no permiten ese retorno, pero finalmente tampoco en algunas ocasiones le entran al análisis de derechos subjetivos. Yo digo, a ver, le negaron la evolución, tengo aquí en el expediente yo, en el contencioso, todo el legajo, yo voy a entrar y yo voy a ordenar la evolución. Por eso pasé de ser un tribunal de mera anulación a uno de plena jurisdicción. ¿Tengo cómo hacerlo? Sí. Bueno, las partes también tienen que hacer lo suyo, hacer un planteamiento de fondo, ofrecer periciales en su caso, etcétera, etcétera, para llegar a buenos puertos, ¿no? Pero regresando a la pregunta original, que ya ejemplifiqué con uno de los muchísimos casos que puedo decir, la forma es muy importante, para nada debe desaparecer, se tiene que cuidar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que mutar. Es un accesorio. La forma es solamente un accesorio para que te pueda garantizar llegar a una decisión de fondo adecuada basada en una verdad legal donde se cuidó y se respetó la equidad procesal y los demás principios constitucionales. Es que este tema es muy, muy interesante porque precisamente, como bien lo señala, y creo que sí estuvo muy clara desde su postura, desde la exposición de, no que le dé más importancia a una u otra, sino entender cómo está la cancha y cómo ha operado esta parte. Pero, por ejemplo, ¿qué opina usted en cuanto, o cuál sería su opinión? Sobre todo que usted tiene una amplia formación, sobre todo que ha estado por los tres ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de los particulares, desde el ámbito de la autoridad y ahora como juzgador tiene un panorama muy, muy amplio de esta parte. Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que dentro de los procedimientos pues existe un juicio contencioso administrativo que se sigue normal y existe uno que es resolución exclusiva de fondo, ¿no? Donde prácticamente nos vamos al fondo del asunto. Ahora yo me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿qué opina de que hoy por hoy haya conceptos de impugnación que van en torno, por ejemplo, a la forma de cómo se desarrolla un procedimiento por parte de la autoridad administrativa y que con base en esta parte del desarrollo, pues muchos litigantes dicen, no, pues sabes que vengo a demandar la nulidad lisillana de este crédito, por ejemplo, de esta determinación, toda vez que dentro de una visita domiciliaria como facultad de comprobación, pues se violaron estos principios que son pues netamente formales, es decir, no se está atacando un ámbito de fondo como por ejemplo que yo no tenía por qué pagar ese impuesto o que si lo pagué o la determinación está mal, lo que hace la autoridad. ¿Qué opina, por ejemplo, que hoy por hoy muchas demandas sigan yendo hacia esa parte? Por ejemplo, para lograr obtener las demandas. Es decir, ahí vemos casos donde la formalidad sí podría todavía prevalecer o ya estamos tal vez viendo pues pues tal vez la muerte anunciada de este tipo de conceptos de impugnación a un futuro. ¿Qué opina, por ejemplo? Yo no lo veo como la decadencia de la exigencia de formalismo, pero sí creo que pudiera ser un modulador. No, yo que también he tenido la oportunidad de estar en diferentes jurisdicciones, pues sí veo el comportamiento del foro, pues se comporta de manera diferente, ¿no? Un despacho puede considerar, especialmente cuando está seguro que tiene la razón respecto al fondo, irse directo al fondo y no plantea formalidades porque lo que quiere es que la resuelva en el fondo, porque finalmente con eso él va a tener todos los beneficios que finalmente busca, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que precisamente la sala de resolución exclusiva de fondo es optativa, eso es importante verlo, ¿no? Y a mí me pareció adecuado que lo hicieran optativo, tiene muchas bondades y yo creo que va a ir tomando más fuerza cada vez, ¿no? Pero, como alguien me decía, pero no es para todos, ¿no? Y lo entiendo y se respeta el acceso a la justicia, cada quien lo tiene que buscar. De repente encuentro jurisdicciones donde ves una demanda de 200 páginas y no hay un solo agravio de fondo.
¿no? Entonces yo digo, pues, ¿qué podría ser la razón? Que sabes que no la tienes en el fondo y mejor pues, y estás buscando como una estrategia válida, finalmente, porque no quiere decir que, que porque no hay un argumento de fondo no se tenga la razón, ¿no? Y que el acto de autoridad no te cause afectación. La autoridad tiene que cumplir con lo establecido en la ley, tiene que cumplir con todos los requisitos, por supuesto, tiene que fundar y motivar debidamente su acto, tiene que fundar su competencia, la autoridad tiene que dar todos los elementos, tiene que cumplir con todos los requerimientos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del propio Código Fiscal en su caso, etcétera, etcétera, ¿no? Según el tipo de autoridad, tiene que cumplir todos estos requisitos de forma. Si no lo hace, su acto es ilegal. Y se lo vamos a declarar ilegal como hacemos todos los días, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, digamos que en el contencioso administrativo, finalmente, quien marca la pauta, pues es quien insta la acción, ¿no? Y es el que va a decir a qué son vamos bailando, ¿no? Finalmente, uno puede ser el director de la orquesta como juzgador, pero tiene sus límites, ¿no? Quien va a cantar a dónde vamos es el actor, ¿no? ¿Qué conceptos de impugnación va a hacer valer? Y acorde a ello es lo que vamos a saber. Si va a evolucionar el foro en busca del fondo, a mí es algo que a mí me gustaría ver, ¿no? Que se moderara ese exceso y exigencias de formalismos que realmente no tienen ninguna trascendencia. Que muchas veces uno como juzgador sabe que no hubo ningún impacto en la esfera jurídica en realidad, pero no se cumplió porque no se le puso una coma. Entonces digo, eso también afecta al Estado de Derecho, también crea una brecha de inequidad social, ¿no? Porque finalmente recordemos que las autoridades fiscales y también las administrativas son representantes de nosotros, están actuando precisamente en beneficio del colectivo, ¿no? Y si su actuar se vuelve hasta cierto punto imposible, ¿no? Pues entonces algo está fallando, ¿no? Ahí hay un principio de interpretación funcional, ¿no? La ley tiene que interpretarse de una manera que funcione el aparato, ¿no? Entonces son tantas esferas en el aire y todas se tienen que cuidar. De ahí la trascendencia, Juan, del trabajo de jueces, de magistrados, de los ministros de la Suprema Corte. Realmente es un trabajo social sumamente importante que de modo alguna debe desvalorarse, sino al contrario, ¿no? Yo creo que la labor de jueces y magistrados tiene, y también es parte de lo que yo creo que se recupere, ¿no? Esa función social, ¿no? Los guías del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso se recupere? Pues yo creo que aparte de trabajar duro, tener un sistema de selección mucho más sólido, mucho más multidisciplinario, completo, donde se evalúen muchos perfiles, porque los ciudadanos mexicanos merecen a los mejores ciudadanos como juzgadores y magistrados, y bueno, si a lo mejor uno no reúne las características, lo más ético es decir, pues hay que darle el paso a los mejores. Excelente, magistrado. Pues bueno, ya como estamos acercando a la recta final de este programa, me gustaría rápidamente, como formas de conclusión, preguntarle qué consejos, qué recomendaciones le da, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos precisamente del fondo, de la forma y del principio de exhaustividad, pues qué recomendaciones le daría a todos los abogados, por ejemplo, sobre todo entendiendo que dentro de estos abogados pues vamos a tener a los juzgadores, sobre todo a estos juzgadores que día a día pues se rompen el lomo. ¿Y por qué lo digo así? Porque ser juzgador no es sencillo, ser una persona que dirime controversias no es una tarea fácil, implica mucha responsabilidad, un grato conocimiento de la materia y pues sobre todo que en México tenemos grandes juzgadores y sobre todo me gustaría qué recomendaciones, qué consejos les daría para estos temas. Yo creo que bueno, hay como muchas cosas que reflexionar, ¿no? Y yo creo que cada caso particular merece un análisis independiente, no hay una fórmula para todos los casos, pero lo que yo sí creo y estoy convencido es que si saben que tienen la razón de fondo, lo primero que hay que hacer es lanzarlo al principio. El primer concepto de impugnación debe ser el de fondo, ¿no? Inclusive solicitarle al juzgador, analízame este concepto de impugnación. Yo pienso que estarían en su derecho. O sea, no lo vayas a sacar por forma. Sí, también te lo voy a aquí está listado, mira, y además violaron esto, esto y esto y esto. Pero yo creo que tengo la razón de fondo. Y eso además me va a dar algo. En el caso de tener una resolución que no me sea favorable, pues tengo la oportunidad de irme al amparo y seguir peleando el fondo, ¿no?
Entonces, si se tiene la razón, vamos por el fondo primero. Ese sería mi consejo. Pero sin dejar de listar todas las formalidades que la autoridad pudo haber violentado. Eso también sigue siendo importante, eso también hay que cuidar. Por supuesto que vamos a seguir dando la nulidad cuando la autoridad se exceda en el ejercicio de sus facultades, cuando emita actos arbitrarios. Lo hacemos todos los días, Juan, todos los días. Excelente, magistrado. Pues realmente siempre es un pesar para mí tener que decir que el tiempo se nos agota, porque los temas son muy interesantes. Sin duda nos quedamos apasionados de seguir platicando, de seguir aprendiendo. Hasta nuestros queridos invitados, las personas que nos escuchan, que nos siguen, luego nos mandan muchos mensajes de, oigan, deberían hacerlo de más tiempo. Y nos encantaría mucho esta parte. Sabemos y atendemos siempre los comentarios que nos hacen y gracias por hacerlo. Pero, magistrado, quiero poner sobre la mesa, sería un gusto y un privilegio para nosotros que nos acompañe en otro programa, platicando más de este tema, si así considera pertinente, y también, sobre todo, de este tema muy novedoso que poco es sabido, poco es manejado respecto de esta cuestión de la justicia terapéutica. Creo que es un tema muy relevante que deberíamos tocar, magistrado. Realmente de corazón le agradezco su tiempo, sé que es un hombre muy ocupado. Gracias por siempre compartir sus conocimientos y por estar de la mano en estos proyectos universitarios, en estos proyectos académicos. Muchas gracias. No, un placer, realmente, por supuesto, claro que sí. Vamos a hablar también de la justicia terapéutica, la humanización del derecho, y pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos listos y con ustedes siempre compartiendo. Muchas gracias, Juan. Excelente. Pues muchas gracias, magistrado Luis Enrique. A todos nuestros queridos amigos que nos están viendo, por favor, los invitamos a que se suscriban a este nuevo canal de Rutas y Retos de Legalidad. Por favor, regálenos un me gusta, suscríbase en el botón de aquí abajo en primero, denle al botón de la campanita para que cada vez que subamos nuevo material sean los primeros en recibirlo y puedan disfrutarlo. Sobre todo, regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando este proyecto y también, por favor, comparta. Realmente este conocimiento, como decimos nosotros, gracias a nuestros invitados, es gratuito. Es un conocimiento que ustedes pueden tener desde la comunidad de sus casas, de sus computadoras, sus celulares, sus iPads, tabletas. Disfruten el conocimiento y compartan. Lo hacemos mucho bien ayudando a la gente. Le puede ser de gran utilidad a un familiar, a algún amigo, a un vecino, etcétera. A cualquier persona le sirve siempre la información. Así que síganos, por favor. Vamos a tener nuevos materiales, grandes temas, grandes invitados como el que tuvimos el día de hoy. Y pues agradecemos sobre todo pues este proyecto de dónde nació, que fue la Facultad de Derecho de la UNAM, la Secretaría Académica, y también a nuestras autoridades. Querido magistrado, desde la distancia recibo un fuerte abrazo y estamos también a sus órdenes y será un gusto tenerlo en una próxima charla. Hasta la próxima. Muchas gracias.